el Partido Verde tiene una particularidad, ¿sí? O al menos así se ve desde afuera, debo decírselo, y es un poco... Bateman hace muchos años hablaba del sancocho nacional, ¿no? Para tratar de decir como de que toda nuestra diversidad no era un problema, sino tenía la capacidad de potenciarnos y que podíamos hacer un sancocho rico, ameno, calientico, en el que cupiéramos todos. Pero el Partido Verde a veces parece un sancocho, pero no un sancocho tan atractivo. Se lo digo con todo respeto, por supuesto. ¿Y por qué? Porque uno encuentra como una línea del verde mocusianismo de los años recientes, como la legitimidad que ganó el Partido Verde, la masa que ganó sobre todo en las clases medias de Bogotá de sus votantes, pero también uno encuentra gente como J.P. Hernández, pero también encuentra uno gente más inclinada hacia la izquierda como Inti Asprilla, también entre las bases como de ese proceso del M19 que generó la Alianza Verde hay unas bases de izquierda. Entonces, dos preguntas ahí. Su merced, ¿cómo Name. Claro, Name, por supuesto, cómo se nos olvida, cómo se me olvida. Entonces, dos preguntas ahí. Su merced, ¿qué lectura hace del Partido Verde en este momento en términos, creo que la palabra no necesita ser ideológicos, pero sí como en su posición política frente a cómo está funcionando la dinámica de nuestro país en este momento, en el que el petrismo y el uribismo parece que siguen siendo los ejes políticos que determinan la inmensa mayoría de los votos y las afinidades de las personas? Pero también su merced ahí, ¿dónde se ubica? Se ubica más cercano al verde izquierda, más cercano al mocusianismo, más cercano al claudismo, bueno, que ya no es formalmente del Partido Verde, pero sigue teniendo su influencia. Sí, eso es una pregunta que me hacen constantemente. Lo primero que digo es que el partido sigue siendo un partido en realidad de centro. Usted entiende, hay matices de centro izquierda y centro derecha, exceptuando JP, que es, digamos, un fenómeno que llega al partido representando unas banderas de centro, en su momento centro izquierda, y de un momento a otro pues da un giro brutal hacia la derecha, y eso, digamos, que es una realidad con la que tenemos que convivir, pero exceptuando eso, en la generalidad es un partido que le permite a las personas expresarse con mucha libertad frente a sus ideologías de centro derecha o centro izquierda y hacer esas propuestas. Es un partido libre para mí. Allá no hay un gamonal que se encargue y dice así se hacen las cosas como yo quiero y tiene que ser, sino que es un partido que permite que los nuevos liderazgos puedan tener posiciones políticas claras, sensatas y que defiendan una serie de banderas. Ustedes encuentran que la U es lo que diga Dilian Francisca. Y es lo que ella diga, y allá eso es ajuete y arrejo. En el Centro Democrático es lo que diga Uribe, gústele o no al que le guste. En el Liberal es lo que diga Gaviria, gústele o no. En el Cambio Radical es lo que diga Vargas Lleras, gústele al que sea. En el petrismo es lo que diga Petro, y es decir, son partidos que van así, y es lo que el verde le permite a las personas pues decidir por su propia cuenta, que es la representación al final ciudadana, que haya libertades para poderse poner, digamos, en contra de alguien de adentro con una posición y digamos, ceñir esas concertaciones de manera respetuosa. Da las peleas muy abiertas, entonces a veces la gente siente que lo que hay ahí es una garrotera, pero al final, porque no se hacen a puertas cerradas, es un partido muy abierto, y eso tengo que decirlo, a mí me parece valioso. Yo hago parte de esa línea mocusianista porque yo llegué, no porque hubiera acompañado a Mocus ni hubiera estado con él, sino porque me inspiré en él, y cuando yo fui a pedir allá el aval y decidí entrar en política, yo dije, yo me imagino una ciudad y un país gobernado por una persona que piensa en la cultura, que piensa en el arte, que piensa en la paz, que piensa en todo esto como él nos gobernó Bogotá, y a mí me inspiró llegar allí, hice parte de ese grupo cuando estuvo Fajardo, cuando estuvo Mocus, cuando estaba Claudia en sus mejores momentos, que fue cuando yo ingresé, y esa era la política que me parecía una política decente, que creo que hay que recuperar. Al partido hay que recuperarlo, hay que llegar con esas posiciones de centro no radicales, con la capacidad de sentarse con la izquierda y defender banderas importantes de la izquierda sin que sean nuestros enemigos, y sentarnos con lo que consideremos que de la derecha pueda funcionar, que son pocas cosas desde su mirada para el país. Pero al final tenemos que concertar, porque este punto de agarrones y esta polarización, la gente está mamada, la gente no va a salir a votar como se ha votado en las elecciones pasadas. Va a bajar, y eso es muy grave para la democracia. Pero también yo creo que eso va directamente con lo que dice Pedro, con también en las encuestas hemos visto que el verde ha bajado mucho en cuestión de la intención de voto que antes tenía, y no sé, yo lo leo también producto de eso, de que hay diferentes personalidades, no sé, ¿esa es abierta? ¿La lista es abierta? Es abierta. Pues acá uno va a votar por su candidato. Sí, exactamente, por mí votan por el 105 a la Cámara de Bogotá.
hay otras que votan por el 101 y otros que votan por el 100 tal. En las cerradas es solo por el logo. Y ahí entonces, ¿usted cómo ha visto ese tema de las encuestas? ¿Sí corresponden? O sea, ¿la gente de pronto se ha sentido con el verde o tiene sus candidatos precisos? No, ¿sabe qué pasa? Que el Verde siempre ha sido un partido de urbes, y urbes, entiéndase como 3 o 4, es decir, el Partido Verde siempre ha tenido fuerza, es Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Pare de contar, esa siempre ha sido como el bastión, bueno, y claramente Boyacá, donde se ha hecho un ejercicio muy interesante que ha reconocido como la ciudadanía, pero no es el partido donde masivamente la gente vota en todo el país, porque los tradicionales siempre han estado allá. Entonces eso hace que nunca haya pasado de una intención del 3% frente a la nacional. Entonces siempre están 26 el liberal, 25 el conservador, 20 el centro democrático, eso siempre ha estado ahí, y siempre el Partido Verde ha estado entre el 1 y el 3. Ha bajado un poco, hay que aceptarlo, contra las elecciones pasadas por la polarización que se está dando en el país, y eso sin duda pues afecta pues lo que implican los candidatos que somos de centro, con unas propuestas puntuales para la ciudadanía, pero hay que dar la pelea. Y en la política todo es cíclico, al final se llegará otra vez a fortalecer en algún momento. Pero sin duda la factura sí se la han pasado al Verde. O sea, con esto quiero decir, al Verde le están cobrando la factura de haber gobernado Bogotá, porque gobernar es desgastante, de haberse de alguna manera aliado con el gobierno en algunas cosas y luego en otras no haber estado. Entonces las personas que están con el gobierno se fueron para allá. Todo eso pasa una factura que me muestra, digamos, ese bajón. Pero es que a veces me decían, uy, pero bajó al 1 como si hubiera estado en el 20. Siempre estaba en el 2.5 o en el 3 de intención de voto. Sí. Pero también no tener candidato presidencial. Uy, dice sí, mucho, ¿no? Sí, esa es la cagada, la embarrada. La embarrada, perdón. Sí. Hablando de eso, su merced el 8 de marzo va a llegar a su puesto de votación, va a marcar el número 105 para el Partido Verde y va a pedir tarjetón de consulta presidencial. Voy a pedir tarjetón de consulta presidencial. ¿Para alguna de las que se ven de este momento? No he tomado una decisión sobre si voy a estar en esa. Lo más seguro es que sí, pero no he decidido por dónde vaya a estar, digamos, mi voto, porque lo primero es que todos los días se está moviendo esa vaina. Entonces ya ahorita que viene una de centro, que es Claudia invitando a otras personas, más la otra que en realidad siempre ha sido de derecha, que la vendían como de centro. La gran consulta. Sí, la gran consulta, eso es que de centro, perdón, pero derecha vergonzante, ¿no? Que sí, les da vergüencita. Exacto. Entonces, sí. Pero pues ahí también hay unos perfiles valiosos dentro de eso, pues, que está por allá, y está la consulta del Frente Amplio. Yo todavía no he tomado una decisión porque quiero ver eso cómo termina, o sea, quiénes van a estar ahí para decidir. Oiga, yo no sabía que esa consulta la van a dar directamente. Sí. O sea, no toca preguntar como antes, sino se la van a dar a uno de una vez. Pues sí, creo que están terminando de decidir eso, ¿no? Hay mucho problema con lo del tarjetón único, que es la propuesta de la registraduría para evitar bastantes cosas. Yo no sé si eso ayude o ponga más taras, ¿no? Pues eso no debería ser así, porque Mucha plata. Claro. Y así sea el voto en blanco, eso. Mucha plata. Claro. Y así sea el voto en blanco, eso. Sí, sí, claro. claro. Entonces, igual eso es plática. Digamos, por ejemplo, frente a eso, también yo creo que hay una reflexión, y es que mucha gente en Colombia no tiene cultura política. Y yo lo he dicho aquí, entonces, por ejemplo, la gente cree que el 2026 solo son las presidenciales. No tienen ni idea que se vota a Cámara, no tienen ni idea que se vota a Senado, y no tienen ni idea de la importancia que tiene la Cámara y Senado. Incluso el 8 de marzo la gente cree que solo es por las consultas. ¿Cómo hacer esa pedagogía para hacerle entender a la gente que también el Senado y la Cámara tienen un valor tan importante que el mismo Álvaro Uribe Vélez se lanzó el 25 al Senado, Vargas Lleras lo está mirando, y bueno, todas esas opciones de gente que está nutriendo, porque las presidenciales es otra cosa, pero las legislativas también son muy importantes. Pues es que yo creo que son incluso más importantes, perdón lo que voy a decir, que las presidenciales. ¿En cuanto a qué? Aquí es donde está la verdadera representación individual ciudadana, es decir, donde usted vota por una persona que defiende puntualmente unas propuestas muy específicas, pero además es quien le permite a un gobierno avanzar en lo que cree o detener en lo que no cree. El Congreso es una de las elecciones más importantes y la abstención pues es casi el 60%, y eso es muy grave para una democracia. Que la gente esta semana estaba volanteando y le oí que le dijeron a un candidato por allá, es que otra mantenida más. Yo decía,
yo casi voy y hablo con la señora para decirle, no, puede que no sea por ese, pero busque por quién, porque de lo contrario las maquinarias corruptas, las Aidas Merlano, todos esos Gerley, toda esa gente llega y luego la gente está quejando, este país como está. Si usted no toma una decisión de votar por alguien decente, si usted no toma una decisión de ir a votar ese día, pues luego no se puede ir a quejar, porque es que es imposible que un gobierno solo, un presidente solo pueda hacer los cambios si no tiene un Congreso que ayuda a que eso pase o a que eso no pase. Esto es muy importante y a la gente le digo, es solamente 1 horita y media, 2 horitas que se pueda demorar haciendo ese voto, en el caso pues de Bogotá, para poder cambiar la política y su futuro por lo menos 4 años, para que sus derechos se cumplan, se protejan o no. Es solamente 1 horita cada 4 años, eso no es demasiado, pero es un servicio y una obligación que uno tiene con la democracia. Viene el debate de si el voto debería ser obligatorio o no como en otros países, cuando nosotros tenemos una abstención tan alta como la que tenemos, y por eso pasa lo que pasa. Se roban el Congreso y la gente sale indignada. ¿Usted votó? No. ¿Usted sigue a alguien? No. ¿Usted cree en alguien? No. Eso no es conmigo, no. Si usted no se mete en política, la política se mete con usted, y eso es lo que nos pasa todo el rato, que se mete con nosotros, que nos quita las oportunidades, que se nos roban el turno, que nos ponen a hacer filas. Hay que acabar con eso, y acabar es que saliendo a votar masivamente por alguien que tenga propuestas serias, no por el influencer que hace chistes y que muestra peleas. Entonces, ojalá la gente salga a votar, porque si no, esta vaina no va a cambiar. Que yo creo que hace falta mucho eso, que la gente entienda de verdad cuál es el alcance del Congreso, que es tremendamente importante. O sea, creo que sobre todo este gobierno nos demostró que no es que sirva de poco, pero no es suficiente cuando un partido político, cuando una fuerza política llega a la presidencia, por más que haya sido por una votación millonaria, porque en el momento en el que hay que traducir ese poder que se invoca para llegar a la presidencia en leyes, en control político y tal, si no tiene mayorías, y no solamente pensándolo en términos políticos, si esas mayorías no son decentes, si no son trabajadoras, si no tienen claro su rol ahí, pues los perjudicados somos nosotros directamente. Es como votar en contra de nosotros mismos. Es una cosa que en este país no se acaba de Exacto, entender. no votar es votar en contra de nosotros Sí, mismos. o votar mal. De acuerdo. Pues, ahí es que llegan esos manes. Uno dice, ¿por qué llegan tantos rateros? ¿Por qué llega? Pues porque como la gente no vota, ellos sí saben hacer votar la gente, porque ellos pagan. Entonces, claro, ellos van, pagan el voto y llegan y se mantienen, nos roban y nos atracan. ¿Y usted qué podría salir a votar? Uno que podría salir a elegir a otros para que ellos luego no les alcance, ni siquiera pagando, pues no hace nada y ahí están, y ahí se quedan. Entonces, ojalá la registraduría haga campañas masivas, porque están dormidos en eso. En consejos de juventud la abstención fue gigantesca porque no hicieron un buen trabajo de socializar con buena comunicación esto, y lo mismo pasa en Congreso. Si la registraduría y el Estado no incentivan. También quisiera preguntarle sobre la juventud. ¿Usted cómo ha visto, si cree que será apropiado netamente la contienda política? Porque también mucha gente no es que de pronto no esté interesada en la política, sino que, o bueno, que no sepa lo importante, sino que realmente dice como, uff, ya tantos ladrones, tanta gente que nos ha hecho daño, tanta gente que nos ha incumplido. ¿Cómo motivar a la gente, sobre todo a la juventud, que de pronto está en la casa de los famosos, está en modo mundial y su sueño más grande es irse del país? Hay que llegarles por redes sociales, aprender de esos influencers para poder llevarles contenido de calidad, convencerles, porque también están, digamos, desilusionados, porque han visto y han oído a sus papás decir que esto no tiene solución, y a esos jóvenes es a los que hay que devolverles la esperanza que a los adultos se les robaron y que muchos no esperan recuperar. Entonces es allá donde hay que llegar, pero los jóvenes también hacen su análisis y sienten como, oiga, somos los más educados, hemos invertido mucho en educación, con todas estas dificultades no nos remuneran como es, no tenemos el empleo que esperamos, y entonces esa desilusión y esa desesperanza les dice, esto no tiene solución, yo mejor me voy. Pues nos toca hacer la tarea de convencerles de que sí hay cómo construir país, de que sí hay cómo hacer un cambio e invitarlos a ser parte de eso, motivarlos, enamorarlos, porque de lo contrario pues esto no va a surtir un cambio real, y la gente les culpa, es que es culpa de ustedes. Entonces cuando gana y alguien gana, es que la juventud sí votó, pero cuando no son culpables, simplemente están poco cooptados con las cosas buenas de lo que implica la política, y hay que llevarles el mensaje, y eso es un desafío de quienes estamos en ella. ¿Cómo dice usted el tema de la discusión electoral? Muchos hablan que se degradó el debate y demás, pero por ejemplo, si uno ve en esa dualidad que nos tienen de petrismo o uribismo, ellos mandan muchos mensajes seleccionados que pues calan en sus propios votantes y en la gente que representan, pero muchos de estos son ataques. Y usted lo decía, a mí me parece que una crítica que yo le he hecho mucho al pacto histórico es la que usted decía, que pues así uno no tenga ideas parecidas, uno
si tiene que sacar la ley, pues tiene que ir a negociar, tiene que ir a hacer, pues no sé si directamente lobby, pero tiene que ir a charlar al otro congresista, si le voy a hacer la propuesta, esto lo va a ayudar, si quiere modifiquemos esto y demás. O sea, realmente hacer eso sí da réditos políticos en materia estratégica o es muy jodido llegar a eso. Es muy difícil. Quienes planteamos un debate distinto, no el del agarrón, el del mechoneo, el del insulto, pues nos queda mucho más difícil llegar, porque lo que vende al final es eso, la casa de los famosos, la construcción de una narrativa agresiva, de peguémonos, descalifique a este y genere odio contra el otro, y entonces eso genera mucha visibilidad. Entonces yo le voy a dar un ejemplo. Hubo una semana en la que yo dije, no voy a sacar videos controversiales criticando esto, voy a sacar una semana de contenido de propuestas. 10 vistas, 15 vistas, por allá un like, una aburrición completa. Entonces vuelve uno a, esto pasó en Bogotá por culpa, y eso todo el mundo. Entonces hay que ir digamos, eliminando ese tipo de política y llegar allá. Pero hoy nos tienen en ese juego y ese juego es muy peligroso porque se eligen personas que solo saben pelear, no proponer y no actuar. Y a mí me preocupa. Es decir, podemos ser diferentes sin ser enemigos para sacar adelante lo que el país necesita. Pero si seguimos en esto en realidad no va a cambiar mucho. Y a nosotros nos queda muy duro. Los que no hacemos parte de esa polarización y que no vivimos agarrados de las mechas, nos queda duro, pero dependemos de los ciudadanos que son, digamos, correctos, que son además de correctos, apasionados por el cambio, y de esos hay muchos también. Pero por ejemplo, usted, a pesar de que no es como, así un sablazo, sí tiene unos actos, unos personajes muy establecidos. Por ejemplo, usted ahorita dijo uno que casi no le escucho nombrar a la gente, pero que a mí me tiene muy indignado, es el caso de Ida Merlano. O sea, por ejemplo, usted también tiene uno de esos casos que dice, no, o sea, por más de que sea izquierda o derecha, esto no debió ser. Por ejemplo, ¿cómo le pareció esto de Ida Merlano y lo que ha pasado con esa situación? Terrible, o sea, la corrupción. Una señora que dice que es que ella recogió como que 50.000 millones de pesos entre todos esos corruptos que había en la política para poderla elegir como congresista, y aquí no pase nada porque hay gente que era responsable, ella dio nombres de quienes financiaron la campaña. Ustedes saben que es cuando alguien se gasta 50, 60.000 millones de una campaña, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Pues a robar. ¿Y cómo dice? Pagando votos. ¿Por qué? Porque la gente que puede votar voluntariamente por alguien chévere no vota, y entonces los que votan por compra de votos son los que ponen esa gente allí. No ha pasado nada. No ha pasado nada. La mayoría de casos de corrupción de este país no ha pasado nada. La gente mira el escándalo de las marionetas del gobierno Duque, no ha pasado nada. Aquí también hay un escándalo en el que no ha avanzado en este gobierno, no ha pasado nada. En el gobierno Santos, Odebrecht y todo lo que pasó, mataron a Pisano y no ha pasado nada. Y entonces terminamos haciendo nosotros la fila de la impunidad mientras ellos siguen rampantes sentados allá. Entonces yo sí cojo unos personajes y les doy, pero les doy. Yo siempre digo que duro con las ideas, suave con las personas, y es, si esto no está de acuerdo, te casco, pero por eso que hiciste, por eso que pensaste, pero a veces aquí es la descalificación por ser como eres. Miren lo que pasó hace poquito, no que porque la senadora es gorda. Entonces, perdón, porque ¿de qué momento acá la forma, el cuerpo de una persona se volvió parte del debate político? No, que porque se viste muy fitcito, entonces el gay, y entonces ¿en qué momento la política se trata de hablar del cuerpo de las personas y de la forma como se visten y de la orientación sexual y de género de una persona? ¿En qué momento? ¿Eso a qué le aporta al país? No, sentémonos, ¿usted qué hizo? ¿Usted se robó esto y usted propuso una ley que quita derechos? Vamos a darle a eso. Eso es en lo que yo usualmente me enfoco, y es en defender mis ideas contra quienes van contra ellas, pero no por las personas. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?